¿Alguna vez te has detenido a pensar quién es realmente la persona a la que sirves el desayuno cada mañana? A veces, la rutina esconde secretos inmensos y un simple acto de bondad puede cambiar tu destino de formas que jamás imaginarías, arrastrándote a una guerra de poder que no buscaste. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar te demostrará que la lealtad silenciosa tiene recompensas inesperadas. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video en caso de que te guste esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El amanecer en la pequeña cafetería donde trabajaba, Camila siempre llegaba acompañado del mismo ruido familiar, el tintineo de la campanilla de bronce, que sonaba cada vez que un cliente cruzaba el umbral. A sus 24 años, Camila había aprendido a mantener una sonrisa cálida incluso, en esos días en que el agotamiento pesaba visiblemente sobre sus hombros. Cada mañana, desde hacía poco más de un año, un hombre de avanzada edad ocupaba la misma mesa, situada al fondo, justo al lado del ventanal. Era don Roberto Castillo. Nadie conocía su nombre real ni intercambiaba palabras con él, pero para Camila era simplemente el caballero de la mesa 5. Arribaba a las 7:15 en punto, con una puntualidad militar, vistiendo un abrigo gris algo desgastado y unos zapatos que daban la impresión de haber recorrido demasiados inviernos duros. Caminaba con lentitud, con pasos vacilantes, aunque su orgullo le impedía aceptar ayuda alguna. Camila siempre lo recibía con una serenidad amable. «Buenos días, señor. Le traigo su café», decía ella mientras depositaba la taza de porcelana frente a él. Él respondía apenas con un suspiro profundo o un leve asentimiento de cabeza. No era descortesía, simplemente parecía cargar con el peso del universo en absoluto silencio. Poco a poco, Camila había adoptado un hábito que nadie más en el local tenía con él. Cada vez que le servía el desayuno, se tomaba el tiempo de cortar su tostada en trozos pequeños. Lo había hecho por primera vez un día al notar que las manos del anciano temblaban demasiado como para sostener el cuchillo sin riesgo de lastimarse. Desde entonces lo hacía de manera automática, como una extensión de su servicio. Los otros empleados de la cafetería solían burlarse. «Te esfuerzas demasiado por alguien que ni siquiera te mira a los ojos», le decía la mesera más antigua, una mujer llamada Berta. «Déjala», murmuraba el cocinero Paco. «Al menos así no anda quejándose como otros». Camila no respondía a las provocaciones. Para ella, aquel pequeño gesto significaba mucho más que simplemente cumplir con su trabajo. Era una manera de demostrar que todavía quedaba algo de humanidad en el mundo, incluso si la gran mayoría parecía haberlo olvidado. Aunque nunca conversaran, ella había comenzado a sentir que conocía a aquel anciano mucho más de lo que conocía a clientes que veía a diario y que hablaban sin parar. Había días en que él dejaba una moneda extra, una propina insignificante para el mundo, pero que para ella poseía un valor incalculable, porque significaba que él notaba su dedicación. Una mañana, sin embargo, la rutina se quebró. Camila llegó como de costumbre, preparó la cafetera, limpió la barra con agilidad y revisó que las mesas estuvieran en orden. A las 7:15 miró hacia la entrada, pero nadie cruzó la puerta. A las 7:20 comenzó a sentir inquietud. A las 7:30 ya miraba hacia la ventana cada pocos segundos. El anciano nunca se retrasaba. Se preguntó si habría enfermado. Quizá hoy simplemente decidió descansar, pensó, aunque un presentimiento amargo se instaló en su estómago. A las 8:05 la campanilla sonó. Camila giró la cabeza automáticamente esperando ver a don Roberto, pero no era él. 4 hombres altos, vestidos con trajes oscuros de corte impecable, entraron en completo silencio. No se parecían en nada a la clientela habitual de la pequeña cafetería. Caminaban con la postura de quienes están entrenados para proteger a alguien muy importante. 2 de ellos se quedaron flanqueando la puerta, vigilando. Los otros 2 se apartaron para abrir paso a un hombre de cabello plateado.
traje costoso y una mirada analítica que avanzó hacia el interior. Todos en el local guardaron silencio de inmediato. Hasta Paco dejó de mover la espátula en la plancha. El hombre elegante caminó directamente hacia Camila, como si supiera con exactitud quién era. —¿Usted es Camila Vargas? —preguntó con voz firme, sin necesidad de alzarla. Camila asintió sorprendida. —Mi nombre es Andrés Serrano. Soy el abogado personal de Roberto Castillo. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco violento. —El señor está bien. Hoy no vino. ¿Le sucedió algo? Andrés bajó ligeramente la mirada con un gesto de seriedad profesional. —Lamento informarle que el señor Castillo falleció anoche mientras dormía. Camila sintió que la garganta se le cerraba de golpe. No esperaba que esa noticia le impactara con tanta fuerza, pero algo dentro de ella se fracturó al escuchar esas palabras. Era absurdo, pensó. Apenas lo conocía, y aún así sentía una presión asfixiante en el pecho. Era como si una parte fundamental de su rutina, un pequeño ancla que la mantenía firme, hubiera desaparecido repentinamente. —Lo siento mucho —susurró. Andrés continuó sin pausa. El señor Castillo dejó instrucciones muy específicas en su última voluntad. Estas instrucciones la incluyen a usted. Necesito que nos acompañe ahora mismo a mi despacho. Todo se le explicará allí. Camila se quedó inmóvil, aturdida. Debe haber una equivocación. Yo solo era la camarera que lo atendía. No hay ningún error, respondió Andrés, con un tono que no admitía réplica. Él dejó detalladas las razones. Si puede tomar sus pertenencias, la escoltaremos. Los clientes observaban la escena en silencio absoluto. Berta abrió los ojos con incredulidad. Camila sentía que todo aquello era irreal, como un sueño extraño. Aún así, se quitó el delantal, lo dejó sobre la barra y tomó su bolso. —Regresaré luego —murmuró hacia la cocina, sin saber si eso sería verdad. Al salir, uno de los hombres abrió la puerta de un sedán negro, el coche más lujoso que Camila había visto en su vida. Subió con cautela, sintiendo que ese no era su mundo. El vehículo comenzó a deslizarse, alejándola de la cafetería y acercándola a algo que no lograba comprender todavía. No sabía que ese viaje marcaría el inicio de la transformación más intensa y peligrosa de su existencia. El auto avanzó por las amplias avenidas de Valencia mientras Camila miraba por la ventana sin registrar realmente el paisaje. Todo se sentía distante, ajeno. Los edificios históricos, los puentes modernos, la gente caminando. Todo parecía parte de una película que ella no protagonizaba. Sus manos estaban entrelazadas sobre su bolso, tensas, con los nudillos blancos. Frente a ella, el abogado Andrés Serrano revisaba documentos en una tablet sin pronunciar palabra. Su presencia imponía respeto y distancia. Camila intentaba no mirarlo directamente, porque cada vez que lo hacía se sentía más fuera de lugar. El vehículo finalmente se detuvo frente a un rascacielos de oficinas inmenso, acristalado y silencioso. Al bajar, Camila vio su reflejo en los vidrios de la entrada. Su ropa sencilla contrastaba violentamente con el entorno corporativo. Se sintió más pequeña que nunca. Andrés la guió hacia un ascensor privado. Al llegar al último piso, entraron en una sala de juntas vasta, dominada por una mesa enorme de caoba. Había dos personas esperando. Una mujer mayor, de gesto severo, y un joven de mirada altanera. Ambos la miraron con evidente desdén. Andrés tomó asiento en la cabecera. «Ella es Camila Vargas», anunció con firmeza. «Está aquí porque así lo dictó el testamento de Roberto Castillo». La mujer mayor cruzó las piernas con una elegancia forzada y fría. Era Beatriz Mendoza, la cuñada de Roberto. A su lado estaba Diego Castillo, el nieto. Diego soltó una risa burlona y seca. «¿Esta es la mesera? Así que ella es la famosa chica de la que el viejo deliraba». Camila sintió un nudo apretado en el estómago. No sabía que Roberto hubiera hablado de ella en absoluto. Beatriz ni siquiera se molestó en disimular su desprecio. «No entiendo por qué estamos perdiendo el tiempo con esto», dijo sin apartar la mirada crítica de Camila. «Es ridículo». Andrés no se dejó intimidar y abrió la carpeta principal. «Comenzaremos con la lectura del testamento», anunció, dejando claro que no toleraría interrupciones.
El abogado detalló las primeras disposiciones. Cantidades de dinero asignadas a fundaciones benéficas, donaciones a hospitales y derechos legales varios. Era un lenguaje demasiado técnico, pero Camila solo podía sentir que cada palabra sobre herencias millonarias le resultaba ajena. Diego estaba inquieto, moviendo la pierna con ansiedad. Esperaba escuchar su nombre acompañado de una cifra astronómica. Pero cuando Andrés mencionó un monto específico dirigido a él, el joven frunció el ceño con violencia. ¿Nada más?, preguntó visiblemente molesto. Es lo estipulado, respondió Andrés sin emoción. Beatriz recibió una asignación similar. También se mostró insatisfecha, aunque su máscara de frialdad lo disimuló mejor. Diego golpeó la mesa con la palma de la mano. Que no venga con cuentos. Mi abuelo tenía mucho más capital. ¿Dónde está el resto? Andrés respiró hondo y pasó la página del documento. El resto se menciona aquí, dijo mientras sus ojos se dirigían a Camila. Esta parte está dedicada a usted. El aire de la sala se tensó de inmediato, volviéndose casi irrespirable. Camila tragó saliva con dificultad. ¿A mí? Andrés leyó con voz clara. A Camila Vargas, la joven que me trató con dignidad todos los días, sin saber quién era yo en realidad. A ella, que cortó mi pan con paciencia infinita sin que yo lo pidiera, porque vio lo que mis manos ya no podían hacer por sí mismas. A ella le devuelvo la misma bondad que me otorgó, para que no cargue sola con las batallas que enfrenta. Camila sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas involuntarias. Beatriz apretó los labios hasta dejarlos blancos, incapaz de ocultar su desagrado. Andrés continuó. El señor Castillo deja para usted una cantidad inicial de 250.000 euros que se depositarán de inmediato en su cuenta personal. Camila entrecerró los ojos, confundida y mareada. ¿Qué? Eso no puede ser posible. Diego se levantó bruscamente de su silla. Es una broma. Es ridículo. Ella no es nadie. Andrés levantó la mano para imponer orden. Aún no termino. Diego volvió a sentarse, echando chispas por los ojos. Además, continuó Andrés, el señor Castillo dejó claro que la propiedad ubicada en el barrio de San Miguel, conocida como Café El Roble, el mismo donde usted trabaja, fue adquirida por él hace 6 meses y ha decidido dejársela a usted en su totalidad. Camila se quedó paralizada. Berta y Paco siempre mencionaban rumores de que un inversor anónimo había comprado el local, pero nadie sabía quién. Beatriz abrió los ojos con incredulidad genuina. ¿Compró ese sitio decadente para dejárselo a una desconocida? Diego se inclinó hacia adelante, furioso. Eso no tiene lógica. ¿Por qué haría una estupidez así? Andrés no reaccionó a su tono agresivo, solo siguió leyendo. Ese café fue mi refugio. Ella hizo que mis últimos días fueran menos solitarios. Quiero que continúe allí si así lo desea. Camila estaba tan impactada que ni siquiera podía articular palabra. Andrés cerró el documento principal. Hay una última disposición. El traspaso del café incluye un portafolio de inversiones destinado a asegurar su mantenimiento y expansión a largo plazo. Su valor actual asciende a 5 millones de euros. Diego dio un golpe en la mesa que retumbó en toda la sala. Ni loco voy a permitir esto. La vamos a demandar. Ese dinero me corresponde a mí por derecho de sangre. No es su decisión, respondió Andrés con calma absoluta. El testamento es válido y no tiene lagunas legales. Todo lo que se ha leído está blindado por la ley. Beatriz se masajeó la sien, tratando de mantener la compostura. Tiene que haber algo que podamos hacer, alguna apelación. Pueden intentarlo, respondió Andrés, pero no les servirá de nada. Camila, por primera vez, logró articular una frase completa. Yo no pedí nada de esto. No entiendo por qué el señor Castillo me dejó tanto. No tiene sentido. Andrés la miró con un gesto más humano y suave. Para él sí tenía sentido. Diego señaló a Camila con un dedo tembloroso de rabia. Esto no ha terminado. Juro que te voy a quitar todo lo que crees que ganaste hoy. Camila retrocedió un paso instintivamente. Sentir la amenaza tan directa le heló la sangre. Andrés intervino con autoridad. Si vuelve a hablarle así, suspenderé la reunión y notificaré a las autoridades. ¿Ya están advertidos? Diego desvió la mirada, impotente y rojo de ira.
Andrés se dirigió a Camila con tono más suave. Vendrán días complicados, Camila. Lo que ha recibido no solo es una fortuna. También es una responsabilidad inmensa y un riesgo. El abogado cerró la carpeta final y le entregó una tarjeta, negra con letras doradas. A partir de ahora, cualquier cosa que suceda, me llama de inmediato a este número personal. No hable con nadie más ni con ellos bajo ninguna circunstancia. Camila asintió lentamente. Su vida, hasta ese momento simple, rutinaria y predecible, acababa de convertirse en una mezcla vertiginosa de incertidumbre, poder y peligro real. Cuando Camila salió del edificio junto a Andrés y los escoltas, sentía como si sus piernas fueran de algodón. Todo era demasiado para procesar. Dinero, ser dueña del café, una inversión millonaria, amenazas directas, herencias y testamentos que apenas entendía. Todo giraba alrededor de alguien a quien ella solo había tratado con amabilidad por puro instinto humano. El auto la llevó de regreso a su barrio. Mientras avanzaban, ella veía las calles conocidas con una sensación extraña, como si las mirara desde otra vida o a través de un filtro diferente. Al llegar a su edificio de apartamentos, Andrés se volvió hacia ella. «Tómese este día para asimilar lo ocurrido», dijo con tono firme pero amable. «Mañana la contactaré para dar los siguientes pasos. No hable con nadie sobre los detalles de lo sucedido». «Nadie». «Está bien», respondió Camila todavía aturdida. «Y recuerde, si los Castillo intentan contactarla, llámeme en ese instante». Ella asintió. Cuando bajó del auto y subió por las escaleras hasta su pequeño apartamento, la realidad la golpeó aún más fuerte. Ese espacio reducido, con paredes despintadas y muebles de segunda mano, ya no era el único lugar al que pertenecía. Dejó su bolso en el sofá y se sentó en el suelo, respirando hondo. La primera llamada que hizo fue a la residencia donde cuidaban a su madre enferma. Sentía el corazón acelerado. Explicó a la administración que quería ponerse al corriente con todo lo adeudado, pagar los próximos años por adelantado y asegurarse de que su mamá tuviera la mejor habitación y atención médica posible. Cuando terminaron de confirmar cada trámite y el pago, Camila se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. Eran lágrimas de alivio puro, de descanso, de sentir que por primera vez en mucho tiempo alguien la había ayudado a cargar ese peso enorme que había llevado sola sobre su espalda durante años. Nadie en su vida había hecho algo así por ella, excepto el anciano que nunca dijo más de 2 palabras seguidas. Esa noche no pudo dormir. Estaba llena de dudas, pero también de miedo. Tenía la sensación de que algo oscuro comenzaba a moverse a su alrededor, una maquinaria que ella no podía detener. A la mañana siguiente, muy temprano, decidió enfrentar lo inevitable, regresar al café El Roble. Al entrar, todos dejaron de hablar. Berta dejó una bandeja a medias sobre una mesa. Paco salió desde la cocina aún con el delantal puesto. Los pocos clientes madrugadores voltearon sorprendidos. «Camila», dijo Paco acercándose con preocupación. «¿Estás bien, muchacha?» Ella asintió, aunque por dentro temblaba. «Tengo que hablar con todos», respondió tragando saliva. Berta cruzó los brazos con escepticismo. «Se rumoró que vinieron unos tipos de traje ayer. Dicen que te buscaban por algo, relacionado con el señor que siempre se sentaba atrás. ¿Es cierto?» Camila respiró profundo. «Sí, el señor Castillo falleció. Él me dejó el café». Un silencio espeso y pesado cayó de inmediato sobre el lugar. Paco abrió los ojos como platos. «¿Qué te dejó?» «¿Qué cosa?» «El café», repitió ella tratando de sonar segura. «Todo el negocio. Yo soy la dueña ahora». Berta dejó caer los brazos a los costados con incredulidad total. «¿La dueña? ¿Tú? ¿Desde cuándo?» «Desde ayer». Algunos clientes empezaron a murmurar entre ellos. Paco se quitó el gorro, confundido. «¿Y el antiguo dueño?», preguntó él. «Lo vendió hace meses, pero no sabíamos a quién», explicó Camila. «Resulta que lo compró el señor Castillo y decidió dejármelo a mí en herencia». «No puede ser verdad», exclamó Berta, incapaz de contener una mezcla de asombro y envidia. «Hay más», añadió Camila mostrando el sobre que llevaba en el bolso. «En el testamento hay una inversión que viene vinculada con el café.
5 millones de euros para el negocio. Berta se quedó muda, pálida. Paco dio un paso hacia atrás, casi tropezando. ¿5? ¿Qué? 5 millones, repitió ella bajando la voz, casi avergonzada de la cifra. El silencio se rompió con la llegada de un mensajero motorizado. Entró con un sobre elegante bajo el brazo. ¿Camila Vargas? Soy yo, respondió con un presentimiento extraño. Le entregó una caja pequeña de madera y se marchó sin decir más. Al abrirla, encontró una llave antigua de hierro y una nota escrita a mano en una caligrafía temblorosa que reconoció de inmediato como la de Roberto. Camila, esta llave abre mi estudio privado. Allí encontrarás lo que necesito que entiendas. Es mi último deseo, RC. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Berta la miró desde lejos, con sospecha en los ojos. ¿Qué es eso?, preguntó Paco. No lo sé, murmuró Camila cerrando la caja con rapidez. Pero debo averiguar qué significa. Sabía que debía ir a ese lugar. Era la única forma de entender por qué ella, entre tantas personas en el mundo, había sido la elegida. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video en caso de que te guste esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Continuemos con la historia. Horas más tarde llegó al edificio residencial que Andrés le había indicado por mensaje. El conserje del lobby la reconoció por alguna instrucción previa y la dejó pasar sin preguntas. Subió por un ascensor silencioso hasta el ático, donde Andrés ya la esperaba en el pasillo. «Es bueno verla, Camila», dijo él. «¿Lista?» «Sí», dijo ella sosteniendo la llave entre sus dedos. Caminaron por un pasillo largo decorado con obras de arte, hasta una puerta de madera de roble gruesa y oscura. Andrés se detuvo frente a ella. Este era el único lugar que ni siquiera su familia podía tocar ni visitar. El señor Castillo fue muy claro. «Solo usted tiene autorización para entrar aquí». Camila tragó saliva, insertó la llave en la cerradura y la giró. El mecanismo sonó con un clic suave y bien engrasado. Al abrir la puerta y encender la luz, se encontró con una habitación totalmente distinta al resto del lujoso apartamento. No era ostentosa ni moderna. Parecía una mezcla entre una biblioteca antigua y un refugio personal íntimo. Había libros apilados por todas partes, carpetas, libretas de notas, fotografías y post-its pegados en una enorme pared de corcho con hilos rojos que las conectaban. Pero lo que más llamó la atención de Camila fue un pequeño espacio en el centro del mural, una foto suya. Una foto espontánea de ella afuera del café, sonriendo mientras sostenía una taza para llevar. Debajo, una nota escrita con la letra de Roberto. «Ella tiene lo que los demás perdieron». Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró el resto del mural. Había documentos financieros complejos, informes de auditoría, nombres de personas influyentes, recortes de periódicos económicos y, en el centro absoluto, otra fotografía. Una mujer joven, radiante, sonriendo en un puesto de comida antiguo, mucho más modesto. Ella no la conocía, pero sentía la importancia emanar de la imagen. «¿Quién es ella?», preguntó Camila con la voz temblorosa. «Era la esposa de Roberto», respondió Andrés en voz baja y respetuosa. «Lucía Castillo». Camila se acercó y vio recortes viejos que hablaban de su muerte, repentina por enfermedad, del cierre de su pequeño negocio familiar y de cómo Roberto había luchado contra tiburones inmobiliarios que se aprovecharon de la tragedia para comprar barato. Camila entendió entonces que el café El Roble no era solo un regalo financiero, era un fragmento del pasado, un recuerdo vivo de la mujer que él había amado más que a nada. «Él veía en usted algo que perdió cuando ella murió», explicó Andrés. «Una autenticidad que su familia nunca volvió a tener». Camila tocó la pared suavemente con la yema de los dedos. «¿Pero por qué me dejó todo este caos de papeles?». Andrés la miró con gravedad. «Porque también le dejó una responsabilidad que muy pocos podrían manejar con honestidad». Camila se giró hacia él confundida. «¿De qué responsabilidad habla?».
Andrés abrió uno de los archivadores metálicos y colocó frente a ella un documento oficial que decía: Acciones de Grupo Castillo. Cantidad, una acción preferente. Ella frunció el ceño. ¿Una sola? Esa sola acción es especial. Le permite entrar a la Asamblea Anual de Accionistas y tener voz y voto. Este estudio contiene información vital sobre lo que Roberto temía: que Diego intente tomar el control total de la empresa para desmantelarla y venderla por partes. Camila sintió un frío intenso recorrerle la espalda. ¿Destruirla? Sí, y usted es la única pieza clave que Roberto dejó en el tablero para detenerlo. Camila dio un paso atrás, abrumada por la magnitud de lo que escuchaba. Yo no sé nada de empresas. Yo solo soy... Roberto sabía quién era usted, interrumpió Andrés, y por eso la eligió. Camila miró la muralla de notas, fotos y documentos. Sin querer, entendió que ya no había marcha atrás. Había sido reclutada para una batalla que jamás imaginó pelear. Y lo peor era que Diego Castillo no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo perdía. Las siguientes semanas se convirtieron para Camila en una mezcla intensa de aprendizaje acelerado, miedo constante y responsabilidad. Durante el día seguía yendo al café El Roble, aunque ya no ejercía como camarera. Paco insistía en que ella no debía seguir cargando bandejas pesadas. Tú ahora eres la jefa, le decía, mientras le quitaba la comanda de las manos con cariño. Deja que nosotros hagamos el trabajo duro. Berta no era tan amable, pero tampoco discutía tanto como antes. Parecía resignada. Haz lo que quieras, decía con los brazos cruzados, pero si vas a ser la dueña, actúa como tal. Camila se encerraba en la pequeña oficina trasera del café para intentar entender los papeles, facturas y cuentas del negocio. A veces se sentía perdida en un mar de números, pero hacía su mejor esfuerzo por no dejar que nadie notara su inseguridad. Sabía que, aunque ella quisiera mantener las cosas simples, ahora formaba parte de algo mucho más grande. Por las noches, los guardias de seguridad privada la llevaban al estudio secreto de Roberto. Allí la esperaba Andrés, siempre puntual, siempre sereno. Él se había convertido en una especie de mentor indispensable, alguien que la guiaba a través del laberinto de nombres corporativos, movimientos financieros y estrategias que Roberto había dejado organizadas. Había noches en que Camila sentía que su cabeza iba a explotar de tanta información. No sé si puedo con todo esto, admitió una de esas veces, dejando caer los hombros sobre la mesa. Es demasiado. Andrés la observó con paciencia infinita. No necesita convertirse en una experta en finanzas en un mes, Camila, pero sí necesita entender lo suficiente para no dejarse engañar por los lobos. ¿Y qué pasa si lo arruino todo? Si lo arruina, el señor Diego Castillo se apoderará de la empresa. Y créame, no es alguien que deba tener el control de nada importante. Camila recordó sus palabras arrogantes, la mirada de odio puro que le lanzó en la oficina el día de la lectura del testamento. Sintió de nuevo ese temor frío en el estómago. ¿De verdad es tan peligroso como dicen? No subestime la ambición desmedida, respondió Andrés. Roberto sabía que su nieto no tenía disciplina ni ética y que solo buscaba poder por el poder mismo. Él ya había causado pérdidas enormes en otras divisiones, pero bajo el control total de la compañía matriz podría hacer algo irreversible. Camila caminó hacia la muralla llena de documentos. Había mapas de flujo, nombres, diagramas, conexiones complicadas que aún le costaba interpretar. En medio, la foto de Roberto la observaba con esa serenidad silenciosa que ella recordaba del café. A veces siento que él me dio algo demasiado pesado para llevar, murmuró Camila. Él no buscaba a alguien perfecta, contestó Andrés. Buscaba a alguien que actuara con el corazón y con justicia. Por eso no eligió a nadie de su propia sangre. Camila bajó la mirada, avergonzada por sus dudas momentáneas. Una noche, mientras revisaban documentos legales, Andrés dejó sobre el escritorio una carpeta roja marcada con el nombre Conferencia Anual de Accionistas. Esta es la fecha clave, explicó. Diego planea atacar ese día. Intentará destituir al director general actual mediante un voto de desconfianza y ponerse él mismo al mando absoluto.
¿Y yo qué pinto ahí? Tiene derecho a hablar, respondió él, señalando el certificado de la acción única que Roberto le había legado. Esa acción es su entrada al lugar donde se decidirá el futuro de miles de empleados. Camila sintió un escalofrío. ¿Y qué voy a decir? Soy solo una chica que sirve cortados y tostadas. Y justamente, por eso su voz tendrá más fuerza y verdad que la de todos ellos juntos, dijo. Andrés mirándola fijamente. Camila dudó un instante. No estoy segura de tener el valor. Roberto sí lo estaba, dijo él interrumpiéndola suavemente. Y yo también. Camila se quedó en silencio, respirando hondo para calmar sus nervios. Mientras tanto, en otra parte lujosa de la ciudad, Diego Castillo golpeaba un escritorio de cristal con frustración evidente. Beatriz Mendoza lo observaba desde un sillón de terciopelo con la elegancia fría que siempre la caracterizaba. No puedo creerlo, dijo Diego casi gritando. Mi abuelo dejó todo en manos de una advenediza, una simple sirvienta. Tu abuelo siempre fue un sentimental estúpido, respondió Beatriz con un suspiro de fastidio. Aunque esto es excesivo incluso para él, Diego caminó de un lado a otro de la oficina como un animal enjaulado. No me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo nos roba. Esa chica no sabe nada, no tiene poder real, no sabe cómo funciona el mundo de los negocios, recordó Beatriz. Pero legalmente tiene derecho a estar en la conferencia de accionistas y hacer ruido. Legalmente. Ilegalmente yo puedo aplastarla, escupió él con veneno. Beatriz lo analizó con una mirada crítica y calculadora. Necesitas estrategia, Diego, no impulsos adolescentes. Si haces un escándalo público, el consejo no te tomará en serio para la presidencia. Diego apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Entonces la sacaré del camino antes de que abra la boca en la junta. ¿Qué estás planeando? Beatriz levantó una ceja perfectamente delineada. Nada ilegal, mintió él, aunque en su mirada era claro que estaba dispuesto a cruzar cualquier línea roja. Solo asegurarme de que no pueda interferir en mis planes. Beatriz sabía que Diego no era prudente. Él era fuego puro, gasolina lista para encender cualquier problema, pero también sabía algo más. Esa chica representaba un obstáculo real, y nadie en la familia Castillo toleraba los obstáculos. Los días pasaron con una velocidad vertiginosa. Camila se esforzaba por mantener el café funcionando a la perfección. Aunque aún no se acostumbraba a que todos la llamaran jefa, le pedían decisiones que ella nunca había tomado antes. Cambiar proveedores de grano, contratar personal adicional para los turnos de tarde, arreglar la máquina de espresso italiana que llevaba meses fallando. Una tarde, mientras revisaba facturas en la barra, el sistema de aire acondicionado se apagó con un ruido sordo y el calor sofocante comenzó a sentirse en la cocina casi de inmediato. «Otra vez esta porquería», gruñó Paco sudando. «Llevo meses diciendo que hay que cambiar esa chatarra». «Sí, pero antes nadie quería gastar un céntimo en nada», suspiró Berta con burla. «A ver si ahora que eres la dueña, haces magia». Camila miró a ambos con calma. «No es magia, Berta. Solo es necesario para trabajar bien». Marcó un número en su móvil. 3 horas después, un equipo completo de técnicos especializados llegó con herramientas, escaleras y unidades de climatización nuevas de última generación. Berta abrió los ojos como si acabara de presenciar un milagro bíblico. «¿De dónde sacaste dinero para pagar esto tan rápido?» «Esos equipos son carísimos». «Es una inversión para el café», respondió Camila firmando el albarán. «Y si Roberto confió en mí, es porque esperaba que yo hiciera lo correcto con los recursos». Paco sonrió ampliamente, secándose el sudor. «Ahora sí somos un lugar decente. Por primera vez». Camila sintió que recuperaba un poco de control sobre su vida y su entorno. Esa noche llegó al estudio de Roberto más motivada que nunca. Andrés ya la esperaba con semblante serio. «Hoy será difícil», advirtió él. «Vamos a hablar de la familia Castillo a fondo. Necesita entender con quién se enfrenta realmente». Durante horas revisaron documentos confidenciales que hablaban de negocios arriesgados al borde de la legalidad, inversiones fallidas en paraísos fiscales y malas decisiones impulsivas de Diego. Camila
Se sorprendía más con cada página que leía. ¿Todo esto lo hizo él?, preguntó casi incrédula ante las cifras de pérdidas. Más de lo que aparece ahí, dijo Andrés. Roberto tapó muchos errores con su propio dinero para evitar que la empresa sufriera públicamente. Y ahora ese muchacho quiere control total sin supervisión. Por eso, Roberto necesitaba a alguien que no estuviera contaminado por ese mundo. Alguien que no buscara poder por ego, concluyó Camila. Exacto. Camila tocó la foto de Roberto en la pared una vez más. No estoy segura de poder ganarle a alguien tan despiadado como Diego. No estás sola, dijo Andrés apoyando una mano sobre el escritorio. Él cree que usted es débil, que es ignorante. Eso le da a usted la ventaja de la sorpresa. No me siento con ventaja, suspiró ella largamente. Lo sé, pero lo importante no es cómo se siente, Camila. Lo importante es que tiene la verdad de su lado. Tiene la historia de Roberto y tiene el café, el lugar que él eligió como símbolo de quienes merecen respeto. Eso vale más que todo el dinero sucio de su familia. Camila guardó silencio. Pensó en Roberto llegando cada mañana, en cómo se sentaba sin hablar, en cómo ella cortaba su pan sin saber quién era realmente. Ahora entendía algo fundamental. Él había estado observándola en silencio, evaluándola, buscando algo que su propia sangre no tenía: humanidad. Al dejar el estudio y caminar hacia el ascensor, Camila tuvo un presentimiento extraño, como si alguien la estuviera mirando desde las sombras del pasillo. Se detuvo por un momento y miró alrededor, pero no vio a nadie. Tal vez era su imaginación jugándole una mala pasada por el estrés, o tal vez Diego ya había comenzado a mover sus piezas. Al día siguiente, Camila llegó temprano al café. Quería revisar el inventario antes de que los demás empleados llegaran. Encendió las luces, revisó las mesas, limpió la barra con esmero. Era extraño. Seguía sintiendo que trabajaba como antes, pero al mismo tiempo sabía que nada era igual. Mientras acomodaba algunas tazas de cerámica, escuchó el timbre de la puerta. Levantó la mirada esperando ver a algún proveedor de panadería, pero se encontró con un rostro que no esperaba ver allí tan pronto. Diego Castillo entró sin pedir permiso, con las manos en los bolsillos de su traje italiano y una sonrisa que no era sonrisa, sino un gesto de superioridad pura y dura. Camila sintió que los hombros se le tensaban involuntariamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sin moverse de su sitio detrás de la barra. Diego fingió observar el lugar con curiosidad, como si le causara gracia estar en un sitio tan humilde. «Solo vine a ver con mis propios ojos el tesoro que mi abuelo le dejó a una desconocida. ¡Qué sitio tan pintoresco!». Camila respiró hondo para no perder la calma. «Tienes que irte. No estás autorizado a estar aquí acosándome». Diego rió suavemente. «¿Autorizado? Camila, por favor. Este lugar debería ser mío, y créeme, voy a recuperarlo tarde o temprano». Ella mantuvo el gesto firme, mirándolo a los ojos. «No tienes ningún derecho sobre este café. Está legalmente a mi nombre y lo sabes». Diego se acercó a la barra, invadiendo su espacio personal. Lo legal no siempre importa en el mundo real. Lo que importa es quién tiene influencia, quién tiene recursos ilimitados y quién tiene contactos poderosos. Tú no tienes ninguna de las tres cosas. Camila dio un paso atrás, no por miedo, sino para poner distancia higiénica entre ambos. «No me asustas, Diego. Ya veremos», respondió él, inclinándose un poco hacia ella sobre el mostrador. «Lo que tienes ahora no es un regalo, Camila, es una carga maldita. ¿Te vas a hundir tratando de manejar algo que no entiendes?». Ella alzó la barbilla con orgullo. «Puedo aprender. Ya lo estoy haciendo». Diego sonrió con burla abierta. «Claro, claro. Una mesera convertida en empresaria de la noche a la mañana. Suena muy inspirador para una película barata. Lástima que así no funciona la vida real». Camila no respondió. Sabía que discutir con él no tenía sentido. Él no escuchaba, solo atacaba. «Escucha», dijo Diego bajando la voz a un tono conspirador. «Si te sales del camino, si renuncias a todo esto voluntariamente antes de la junta, podemos arreglarlo. Te puedo ofrecer algo mejor, dinero, mucho más del que hayas visto en toda tu miserable vida. Solo tienes que firmar un papel y desaparecer de la ciudad.
Ella negó con la cabeza lentamente. No voy a vender nada. Es mi responsabilidad y voy a honrarla. Diego soltó un suspiro exagerado de decepción fingida. Eres más terca de lo que pensé. ¡Qué desperdicio! La puerta volvió a sonar. Berta entró y se quedó congelada al ver al hombre de traje. ¿Qué hace este tipo aquí? Soltó con todas sus letras, sin filtro. Diego sonrió con desdén hacia la empleada. Nada importante. Ya me iba. El olor a grasa se pega en la ropa. Miró a Camila de arriba abajo una última vez. Nos veremos pronto, te lo aseguro. Disfruta mientras dure. Salió del café con la misma arrogancia con la que había entrado, dejando una estela de perfume caro en el aire. Cuando cerró la puerta, Berta se volvió hacia Camila rápidamente. Te dije que ese tipo no tenía buenas intenciones. Tiene cara de víbora. Lo sé, respondió Camila tomando aire para calmar su pulso. Pero no voy a dejar que me intimide en mi propia casa. Berta observó su expresión y por primera vez en años no la miró con superioridad, sino con un respeto genuino. Pues si lo vas a enfrentar, más vale que estemos contigo, dijo ella, poniéndose el delantal con decisión. Paco apareció desde la cocina, secándose las manos, como si hubiera escuchado toda la conversación detrás de la puerta batiente. Sea lo que viene, jefa. No la vamos a dejar sola contra esos buitres. Camila sintió un calor inesperado y reconfortante en el pecho. Ese café se había convertido en su vida desde hacía años, y ahora, aunque la situación fuera extraña y peligrosa, no tenía que enfrentarlo todo en soledad. Esa noche, Camila llegó al estudio cansada, pero con una determinación nueva. Andrés la esperaba revisando unas carpetas azules. «Te ves agotada», dijo él sin levantar demasiado la vista. «Diego fue al café esta mañana», contestó Camila soltando la bomba. Andrés se detuvo al instante y levantó la cabeza. «¿Te amenazó físicamente?» «No directamente, pero dejó claro que va a intentar sacarme del camino. Me ofreció dinero para que desapareciera». Andrés se frotó la frente con preocupación. Era cuestión de tiempo. Diego no sabe perder y está desesperado. Si ya se está moviendo tan descaradamente, debemos acelerar nuestra preparación. ¿Qué más tengo que hacer? A partir de mañana vamos a enfocarnos exclusivamente en lo que dirás en la conferencia de accionistas. Tienes que estar lista para hablar ante cientos de personas que no quieren escuchar a alguien como tú. Ella suspiró, sintiendo el peso del reto. Ya lo imaginaba. Durante los días siguientes, Andrés la entrenó en todo. Desde cómo mantenerse firme frente a acusaciones verbales, cómo presentar los documentos probatorios en el momento exacto, cómo responder si Diego intentaba manipular a los presentes con mentiras, y cómo proyectar seguridad con su lenguaje corporal. No se trata de que seas una experta en oratoria, explicó él. Se trata de que sepas decir exactamente lo correcto, la verdad, sin perder la calma ante los ataques. Camila practicaba una y otra vez frente al espejo y frente a Andrés, aunque cada ensayo la dejaba con el estómago revuelto de nervios. «Siento que me voy a quebrar ahí arriba», admitió en una ocasión con la voz rota. «Todos se quiebran la primera vez», respondió Andrés con tranquilidad. «Lo importante es que te levantes más rápido de lo que te caes, en el estudio». Mientras revisaba los documentos finales la noche anterior al evento, Camila volvió a mirar la foto de Lucía, la esposa de Roberto. «¿Por qué escogió un café?», preguntó Camila de repente, rompiendo el silencio. «Porque era el sueño de juventud de su esposa», se acercó Andrés. «Ella abrió su propio local cuando era muy joven, antes de casarse. Era su orgullo, su independencia». Camila tocó el cristal del marco de la foto. «Entonces el señor Castillo vio en mí algo que le recordaba a ella, a su lucha». «Exacto». Camila sintió un nudo en la garganta. No era solo una herencia material, era un legado emocional lo que estaba protegiendo. Una noche, cuando ya casi terminaban la sesión, uno de los guardias de seguridad entró con expresión tensa. «¿Hay alguien vigilando el edificio?», preguntó al jefe de seguridad por radio. Andrés se dio la vuelta inmediatamente. «¿Quién está ahí?». «No lo sabemos, señor, pero hay un individuo que no se mueve de la acera de enfrente. Ha estado ahí más de una hora observando la entrada». Camila sintió que el corazón se le aceleraba.
¿Será Diego? Probablemente, respondió Andrés, o alguien pagado por él para intimidar. El guardia continuó reportando. No se acercó ni intentó entrar, pero está atento a todas las salidas de vehículos. Andrés apretó los dientes. A partir de hoy, Camila no se moverá sola a ningún lugar, ni siquiera al café. No es necesario tanta protección, murmuró Camila. Sí lo es, interrumpió Andrés con firmeza. Diego no es alguien que se detenga ante un límite moral. Si está vigilando, significa que está calculando su siguiente movimiento para atacar. Los guardias se mantuvieron en alerta máxima. Cuando llevaron a Camila a casa esa noche, el auto tomó rutas distintas a las habituales, dando vueltas para asegurarse de que nadie lo siguiera. Camila vio por la ventana, fugazmente, a un hombre con una sudadera con capucha, de pie en una esquina oscura cerca de su calle. Estaba quieto, con las manos en los bolsillos. Ella no pudo distinguir su rostro, pero sintió que la mirada del desconocido atravesaba el vidrio blindado. «Lo tengo a la vista», dijo uno de los guardias por radio. «Manténganse en movimiento». «No paren», respondió el conductor. El auto aceleró y dobló por otra calle secundaria. Camila cerró los ojos y se recargó en el asiento. Había quedado claro. Diego no estaba dispuesto a quedarse quieto mientras ella ocupaba el lugar que su abuelo le negó. A la mañana siguiente, cuando Camila llegó al café El Roble, escoltada, había una sensación diferente en el ambiente densa. Berta se acercó con expresión muy seria y un papel en la mano. «Encontramos esto deslizado bajo la puerta. Cuando abrimos», dijo entregándole un sobre blanco sin remitente. Camila lo abrió. Adentro había una sola hoja con una frase escrita con tinta roja, simulando sangre: «Calla o caerás». Paco, que estaba cerca limpiando una mesa, apretó los puños con rabia. Ese tipo se pasó de la raya. Esto es una amenaza directa. Camila sintió un escalofrío helado, pero se obligó a mantenerse firme frente a sus empleados. «Esto no me va a detener», dijo guardando el sobre en su bolso con decisión. «No voy a dejar que me asuste con trucos baratos de matón». Berta la miró con seriedad y preocupación. «Pues más vale que estés lista, niña, porque el que escribió eso no está jugando a las muñecas». Camila respiró hondo. Sabía que venía la parte más difícil de toda esta locura. La conferencia estaba a la vuelta de la esquina y Diego estaba dispuesto a todo para silenciarla. El día de la conferencia de accionistas llegó rápido, casi demasiado rápido para el gusto de Camila. Sentía que cada amanecer llegaba con una presión más fuerte en el pecho. El café seguía funcionando con normalidad aparente, pero todos podían ver que algo extraño estaba ocurriendo tras bambalinas. Había tensión en el ambiente, como la electricidad estática antes de una tormenta. Andrés la llamó la noche anterior para darle instrucciones finales y detalladas sobre la logística de la reunión. Le envió documentos digitales, una carpeta con apuntes, clave y un resumen de los puntos que no podía olvidar bajo ninguna presión. Pero aún así, Camila no podía dormir. «Todo va a salir bien, ya verás», le había dicho Paco horas antes, cuando la vio distraída cortando limones sin fijarse. «Ojalá», respondió ella, aunque la duda la carcomía. Al cerrar el café esa noche, se quedó unos minutos sola en la mesa número 5. Donde siempre se sentaba Roberto. Quería recordar por qué estaba haciendo todo aquello, no por el dinero sino por la lealtad. Las luces apagadas, el silencio y el olor familiar a café tostado parecían darle un poco de valor. «Ojalá pudiera preguntarte qué hacer», murmuró mirando hacia la ventana vacía. Al día siguiente, los guardias llegaron temprano para escoltarla. Andrés también estaba allí, impecable en su traje, revisando su reloj obsesivamente. «Tenemos que irnos ya», le dijo con seriedad. «No quiero sorpresas de tráfico esta mañana». Camila llevaba un traje sastre sencillo, azul marino, con el cabello recogido en una coleta baja y discreta. Se veía diferente, más madura, pero aún así seguía siendo ella. «¿Diego estará ahí desde el principio?», preguntó mientras caminaban hacia el auto blindado. «Sí». «¿Y estará agresivo?». «Eso dalo por hecho». Recuerde, Camila, su fuerza está en la verdad, en contar lo que vivió y lo que Roberto le confió. No trate de sonar como una empresaria de Wall Street.
solo sea honesta y humana. Camila respiró profundo, llenando sus pulmones. Haré lo que pueda. El edificio donde se llevaría a cabo la junta era un complejo arquitectónico enorme, ubicado en el distrito financiero, rodeado de torres de cristal y acero. A medida que se acercaban, Camila vio a varios periodistas afuera, cámaras de televisión, micrófonos y fotógrafos esperando en la escalinata. No sabía si estaban allí por ella o por el escándalo que se avecinaba, pero intuía que algo grande iba a estallar. Cuando salió del auto, varias personas se volvieron a verla y los flashes estallaron. ¿Quién es ella?, escuchó preguntar a alguien. Es la chica del testamento, la mesera que heredó millones. Los susurros la rodeaban como un viento incómodo y constante. Camila bajó la mirada y siguió caminando rápido sin detenerse, protegida por Andrés y los guardias. Dentro del edificio todo era climatizado, silencioso y elegante. Subieron por un ascensor privado hasta el auditorio principal, una sala tipo anfiteatro llena de mesas, pantallas gigantes y sillas para los asistentes. El ambiente era tenso, se podía cortar con un cuchillo. Había empresarios con trajes costosos, gente murmurando detrás de sus manos, analistas revisando documentos en tablets. Y desde luego Diego Castillo estaba allí, hablando con dos hombres mayores, probablemente miembros influyentes del consejo, cuando la vio entrar. Sonrió con malicia pura. «Mírenla», dijo en voz alta para que la escucharan. «La nueva socia ha llegado». Los dos hombres voltearon a verla con expresión de sorpresa y desdén mal disimulado. Camila se mantuvo firme, aunque su corazón latía como un tambor en su pecho. «Buenos días», fue lo único que dijo con educación. Diego soltó una risa breve y seca. «Espero que hayas preparado tu discurso, querida. Te va a hacer mucha falta hoy». Andrés se interpuso físicamente entre ambos, como un muro. «Señor Castillo, le recuerdo que cualquier acto de intimidación quedará registrado en las actas. No le conviene hacerlo hoy frente a todos». Diego levantó las manos con falsa inocencia. «Yo no intimido, abogado. Solo observo lo que está claramente fuera de lugar en este recinto». Camila no respondió. No podía desperdiciar energía discutiendo con él antes de tiempo. La reunión comenzó minutos después. Los cientos de asistentes se sentaron en sus lugares. Las luces se atenuaron y apareció en el escenario un moderador anunciando el inicio formal de la Junta Anual de Grupo Castillo. Los informes financieros fueron los primeros en presentarse. Camila intentó prestar atención a los gráficos y números, aunque no entendía cada término técnico. Andrés le había dicho que eso no importaba tanto en ese momento. Lo importante llegaría después, en la sesión de votaciones. Diego fue el primero en levantarse cuando se abrió el turno de palabra, con paso seguro y dominante. «Señores», dijo con voz impostada y potente, «es momento de un cambio radical. Mi abuelo, que en paz descanse, dejó un vacío de liderazgo en la empresa y necesitamos dirección real. Alguien con visión de futuro, alguien con experiencia en el sector». Hizo una pausa dramática mirando a la audiencia. «Propongo formalmente un voto de no confianza para destituir al actual director general y permitir que yo asuma la presidencia ejecutiva de inmediato». Algunos accionistas aplaudieron convencidos o comprados. Otros se quedaron tensos y en silencio. Diego continuó, creciéndose. «No podemos dejar nuestro futuro y nuestro capital en manos débiles o en decisiones sentimentales de un anciano senil». Camila sintió la indirecta clavarse como una espina venenosa. El moderador abrió el turno para réplicas o nuevas intervenciones. Andrés la miró y asintió levemente. «Es tu momento, Camila. Ahora». Camila tragó saliva, sintiendo la boca seca. Se levantó despacio y caminó hacia el micrófono del estrado asignado a accionistas minoritarios. Algunos susurros comenzaron a correr por la sala como pólvora. «¿Qué hace ella ahí? ¿De verdad va a hablar la camarera? Esto será un desastre absoluto». Camila tomó aire, cerró los ojos un segundo y comenzó. «Buenos días. Me llamo Camila Vargas». Los murmullos crecieron en volumen. Era evidente que muchos la consideraban una broma de mal gusto. «Yo no vengo del mundo de las empresas», continuó, tratando de que no le temblara la voz.
No tengo un máster en finanzas ni experiencia manejando compañías internacionales. Pero conocí al señor Roberto Castillo, no como el magnate, no como el millonario intocable. Lo conocí como persona, como ser humano. Los presentes empezaron a callarse poco a poco, intrigados por el cambio de tono. Yo trabajo en un café de barrio. Tal vez algunos piensen que eso me hace menos capaz, pero él iba todos los días a ese lugar. Se sentaba en silencio y yo le cortaba su pan, porque sus manos temblaban tanto que no podía hacerlo solo. Hubo un pequeño murmullo emocional en la sala. La imagen era potente. Nunca me dijo quién era. Nunca esperó un trato especial por su dinero. Solo buscaba un lugar donde sentirse visto como un hombre, no como una figura de poder o una chequera con piernas. Camila levantó la mirada y la clavó directamente en Diego. Y eso es algo que él mismo escribió, que su propia familia dejó de ofrecerle hace mucho tiempo. Diego apretó los dientes, visiblemente molesto, pero no interrumpió. Tengo acceso legal al estudio privado donde guardó sus notas personales. Siguió Camila, ganando confianza. Ahí encontré documentos donde expresaba su terror ante el peligro que representaba entregar la empresa a decisiones impulsivas y egoístas. Se escucharon varios "oh" de sorpresa genuina en el público. Encontramos registros de pérdidas millonarias generadas por la gestión del señor Diego Castillo en las filiales, inversiones arriesgadas, decisiones irresponsables y apuntes escritos por el propio Roberto, donde decía textual: mi nieto tiene ambición, pero carece de juicio y corazón. Diego golpeó la mesa perdiendo los estribos. Eso es una mentira difamatoria. No, no lo es, intervino Andrés desde su asiento con voz de trueno. Es información verificada y auditada. Camila siguió hablando sin perder el ritmo, aprovechando el silencio atónito. Él no me dejó su empresa para que yo la dirigiera. No buscaba una nueva presidenta en mí. Lo que quería era asegurar que la compañía se manejara con ética, con prudencia y con humanidad. Y yo tengo una contrapropuesta. Los accionistas se inclinaron hacia adelante expectantes. Propongo la creación de la Fundación Castillo, una iniciativa financiada con un porcentaje fijo de las ganancias anuales para apoyar a pequeños emprendedores, para dar becas de estudio y para ayudar a gente real, gente trabajadora como la que él respetaba en el café. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La idea resonaba bien, era buena prensa y buen legado. Propongo también ratificar y apoyar al actual director general, añadió. Roberto confiaba en él plenamente y yo, con mi voto, también. No necesitamos un líder impulsivo como Diego, necesitamos estabilidad y experiencia. Diego se puso de pie, rojo de furia. Esta mujer no tiene autoridad alguna para hablar aquí. Es una intrusa que no sabe nada de negocios. Camila lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Tengo una acción preferente, y tu abuelo me dio esa acción específicamente para estar aquí, parada frente a ti, justo hoy. Andrés se levantó para respaldarla visualmente. Todo lo que ha dicho la señorita Vargas está documentado, todo. Cualquier intento de desacreditarla se puede comprobar, como falso ante un juez. El moderador pidió silencio con el mazo. Procederemos a la votación sobre las mociones presentadas. Diego respiraba con dificultad, como si le faltara el aire, incapaz de aceptar que estaba perdiendo el control de la narrativa. Camila regresó a su asiento temblando. El murmullo en la sala creció hasta volverse un rugido. Las manos se levantaron. Los sistemas electrónicos registraron los votos. La votación comenzó y Camila solo pudo pensar en una cosa. Ojalá Roberto pudiera ver esto desde donde esté. La sala quedó en absoluto silencio mientras el moderador y los notarios avanzaban con el conteo final. Cada mano levantada, cada clic en las tabletas, cada firma digital contaba para el futuro de miles. Camila observaba todo desde su asiento, tratando de no desmayarse. Sentía las manos húmedas de sudor frío, el corazón a 1000 por hora y las piernas tan tensas que le dolían. Andrés, sentado a su lado, murmuró: independientemente de lo que pase en la pantalla, lo hiciste perfecto, Camila. Ella apenas pudo asentir. Ella misma no sabía si había sido suficiente para convencer a esos tiburones.
Había hablado con honestidad desde el corazón, pero eso no siempre ganaba en un mundo corporativo lleno de intereses cruzados. A unos metros de distancia, Diego no dejaba de moverse, histérico. Estaba inquieto, furioso, hablando por teléfono, incapaz de controlar su expresión facial ante las cámaras. Beatriz, sentada a su lado, lo miraba con una mezcla de preocupación y fastidio profundo. Era como si ya supiera que su nieto estaba perdiendo la batalla. Cuando el moderador dio finalmente el anuncio oficial, la tensión en la sala pareció romperse en un instante como un cristal. La moción de censura presentada por el señor Diego Castillo queda rechazada por mayoría absoluta, dijo con claridad meridiana. La Junta ha decidido mantener al actual director general en su cargo y proceder con la aprobación inmediata de la propuesta de la Fundación Castillo presentada por la accionista Camila Vargas. Hubo murmullos, suspiros de alivio y algunas sonrisas discretas entre los empleados presentes. Pero lo más sorprendente fue cuando uno de los miembros más ancianos del consejo, un hombre de cabello blanco perfectamente peinado que había sido amigo de Roberto, comenzó a aplaudir lentamente. Luego otro y otro, hasta que gran parte de la sala rompió en un aplauso firme y sostenido. Camila no sabía qué hacer ni dónde meterse. Sentía que el pecho se le llenaba de emociones que no sabía ordenar. Había ganado. Había defendido la última voluntad de Roberto y, de alguna manera, también se había defendido a sí misma y a su dignidad. Diego se puso de pie de un salto tirando la silla. «Esto es una farsa arreglada», gritó con la voz quebrada por la rabia impotente. «Ustedes no saben lo que están haciendo. Esa mujer los está manipulando a todos». El moderador lo miró con severidad desde el estrado. «Señor Castillo, si continúa interrumpiendo el orden, tendré que pedir a seguridad que lo escolte fuera del recinto». Beatriz se levantó también, poniéndose entre Diego y el resto de la sala, tratando de salvar lo poco que quedaba de la reputación familiar. «Diego, basta, siéntate». «No, abuela, no lo entiendes. Ese café, esa mujer, nos quitaron lo que era nuestro por derecho». Beatriz le apretó el brazo con fuerza. «Tu abuelo tomó sus decisiones y tú deberías tener la decencia de aceptar que no siempre se puede ganar todo». Diego la miró sorprendido, como si no esperara que ella, su aliada de siempre, dijera algo así frente a tanta gente. Camila lo observaba desde su lugar sin rencor, pero sí con una mezcla de tristeza y comprensión profunda. Diego no era solo arrogancia y maldad. También estaba roto por dentro, destruido por expectativas inalcanzables, por resentimientos antiguos y por la idea equivocada de que el mundo le debía todo. Pero eso no justificaba el daño que había intentado causar. Andrés se acercó al oído de Camila. «Tenemos que irnos antes de que esto se vuelva más tenso o la prensa nos acorrale». Ella asintió. Los guardias se acercaron formando un perímetro y la escoltaron. Hacia la salida lateral, entre personas que la miraban ahora con curiosidad, respeto e incluso admiración. «Señorita Vargas», la detuvo el director general en el pasillo, acercándose con una mano extendida y una sonrisa amable. «Gracias por hablar por muchos de nosotros hoy. El señor Castillo estaría inmensamente orgulloso de usted». Camila sintió un nudo en la garganta y estrechó su mano. «Solo hice lo que creí que era correcto, señor. Eso es más de lo que hacen muchos con poder en este edificio», respondió el hombre, inclinando la cabeza. Esa tarde, Camila regresó al Café El Roble. No quería fiestas, ni celebraciones, ni entrevistas con la prensa. Solo quería estar en el lugar donde todo había comenzado, en su refugio donde Roberto se sentaba en silencio y donde ella aprendió que un pequeño acto de bondad podía cambiar una vida entera. Cuando entró, Berta y Paco se quedaron mirándola en suspenso desde la barra. «¿Y entonces?», preguntó Berta nerviosa, secándose las manos en el delantal. Camila sonrió, agotada hasta los huesos pero feliz. «Ganamos. Todo sigue igual, pero mejor». Paco soltó el aire de sus pulmones como si lo hubiera estado conteniendo por horas y dio un grito de alegría. «Sabía que lo lograría, jefa. Sabía que ese tipo no podía con usted». Berta negó con la cabeza lentamente, con una sonrisa de incredulidad.
Pues mira nada más. La mesera defendiendo la empresa de un millonario enojado. Nunca pensé ver algo así en mi vida. Camila rió con suavidad, liberando la tensión. Yo tampoco, Berta, yo tampoco. Los tres se quedaron allí en un silencio cómodo, dejando que la noticia se asentara. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a bajar sobre Valencia, bañando el café en un tono dorado y cálido. Pasaron los meses y la vida de Camila tomó un rumbo inesperado pero gratificante. El café El Roble fue remodelado por completo, pero sin perder su esencia acogedora. Cambiaron las mesas cojas, renovaron la cocina con equipos industriales, pintaron las paredes de colores cálidos y arreglaron la fachada antigua. Sin embargo, la mesa número 5 quedó intacta en el mismo lugar. Camila pidió que le colocaran una pequeña placa de bronce, discreta en la pared que decía «Rincón de Roberto». Cada mañana, antes de abrir, ella miraba ese lugar con respeto, con cariño y con profunda nostalgia. Sabía que sin ese hombre silencioso, nada de lo que vivía ahora habría sido posible. La Fundación Castillo se puso en marcha con éxito. Camila no tomó ningún puesto ejecutivo dentro de la empresa matriz. Prefirió seguir en su mundo. Pero sí se convirtió en la cara visible y en un puente real entre la corporación y la comunidad, ofreciendo las oportunidades que antes nadie ofrecía. Su nombre comenzó a aparecer en notas de prensa locales y reportajes de interés humano. No porque buscara fama, sino porque el trabajo que hacían era genuino. Andrés seguía acompañándola como asesor legal y amigo. Era una presencia firme y confiable en su nueva vida. Nunca la dejaba enfrentar problemas burocráticos sola. La relación con Diego nunca se reparó. Él se mantuvo distante, resentido, exiliado en una sucursal menor en el extranjero, sin posibilidades reales de dañar más el legado de su abuelo. Beatriz se alejó también de la vida pública, recluyéndose en su mansión. Parecía cansada, como si todo ese conflicto familiar la hubiera desgastado más de la cuenta. Un día, mientras Camila acomodaba unas cajas de servilletas en la trastienda, una señora mayor, cliente habitual, la tomó del brazo con ternura. «Gracias, hija», dijo con los ojos brillantes de emoción. «Mi nieta recibió una de las becas de la fundación la semana pasada. No sabe usted cuánto la ayudó eso para seguir estudiando». Camila sonrió con humildad sincera. «Me alegra mucho que así sea, señora. Es lo que Roberto hubiera querido». La mujer asintió y se fue feliz. Camila se quedó allí un momento en silencio, sintiendo que por primera vez la balanza de la vida tenía equilibrio. Esa noche, cerrando el café, ella sola, se sentó un momento en la mesa de Roberto. Apoyó la mano sobre la superficie de madera gastada y suspiró con paz. «Nunca imaginé que todo esto iba a pasar», dijo en voz baja al aire vacío. «Pero gracias. Donde quiera que estés, gracias, Roberto». El silencio del café la envolvió con suavidad, como un abrazo. Afuera, las luces de la ciudad brillaban intensamente. Era extraño pensar en su viaje. Había comenzado siendo una camarera agotada, agobiada por deudas y el miedo al futuro. Pero un acto desinteresado le abrió un camino que jamás hubiera soñado. Un camino difícil, sí, lleno de retos y enemigos, pero también lleno de propósito. Porque al final no se trataba del dinero ni del poder corporativo. Se trataba del legado que una persona podía dejar atrás en los demás, y del valor incalculable de un corazón honesto que, sin quererlo, cambió el destino de una empresa entera. Camila apagó las luces principales, tomó sus cosas y salió del café con una sonrisa tranquila en los labios. Sabía que su historia apenas comenzaba, pero por primera vez en muchos años, no tenía miedo de lo que vendría mañana. Tenía esperanza.